¿Qué tal, amigos? Esto es Efecto Mariposa y esto es lo que veremos esta noche. Pues no somos un país independiente, somos un país todavía dependiente en varios temas, en la parte económica, en la parte social, en la parte de elegir a nuestros gobernantes. Todavía no llegamos a esa independencia total. Hay vértices muy lejanos y probablemente porque el control que se tiene desde el centralismo nos quiere tener, yo no voy a decir controlados, pero sí en cierto camino para no criticar o reflexionar sobre los temas que vivimos. No participaron en un movimiento libertador y liberal, sino participaron en un movimiento conservador de una élite de españoles nacidos no en la península, y ese era el problema que se tenía en ese momento. Incluso la historia oficial borra ciertos hechos que impiden generar esta parte de identidad que tú bien mencionas, ¿no? De repente nos ponemos el penacho y decimos somos aztecas, pero los aztecas en su momento no eran el pueblo querido de toda la región mesoamericana. Aquí hablamos, este agosto, pasó los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan, y estamos hablando de una conquista, y en la península se está hablando de que ellos son los héroes, volvemos al tema de héroes, que liberaron a unos pueblos sojuzgados hoy en día. Los mexicanos, ahora sí, mexicanos, debemos asumirnos como un país pluriétnico, pluricultural, porque somos una mezcla de razas. Borremos de nuestra mente esa idea de identidad de que somos una raza pura y la raza de bronce. Pues otra vez buenas noches a todos y pues esto es Efecto Mariposa. Como cada jueves hablamos de un tema distinto, un tema de interés general, y en esta ocasión quisimos invitar a Moisés Cruz, que es historiador independiente, para que nos hablara sobre este tema de identidad nacional entre la independencia y la descolonización. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, Rafa. Gracias por invitarme y gracias por el espacio. Felicidades también por este espacio que permite a la ciudadanía entablar una discusión, una crítica y apertura a la conversación, ¿no? Pues de hecho, de eso se trata un poco el Efecto Mariposa, a partir de muchos comentarios que hemos recibido, tanto de familia, amigos como tú también, de que se necesitan ese espacio, pero también un poco espacios de análisis y de gente local, ¿no? Es lo que nosotros intentamos, de gente local y de análisis un poco más, pues serios, como lo que hemos platicado tú y yo. Yo aprendiendo siempre mucho de ti, de tus conocimientos, y de tu liderazgo también, porque aparte de que eres historiador independiente, pues eres el presidente del patronato de la historia aquí de Jojutla. Sí, es un honor que me concede el grupo que forma este patronato, formado desde hace casi 15 años, ¿no? Más de 15 años. Sí, ya tiene un buen rato. Pues vamos a entrar de lleno al tema de identidad nacional entre la independencia, yo lo puse entre comillas, y la descolonización, que también lo pusimos entre comillas, porque es un tema que pues que ya con este asunto de todo lo que se ha modificado de la historia, o más bien lo que nos han recontado de la historia, de la independencia, de la revolución, de la misma colonización o de la descolonización que está intentando actualmente la 4T, y que también genera mucha polémica, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre estos dos conceptos o tres conceptos de la identidad nacional, de la independencia y de la descolonización? ¿Cómo lo ves tú, Mon? Bueno, pues no somos un país independiente, somos un país todavía dependiente en varios temas, en la parte económica, en la parte social, en la parte de elegir a nuestros gobernantes. Todavía no llegamos a esa independencia total. Y como bien lo dices, la parte de la historia oficial. O sea, una cosa es lo que realmente pasó, otra cosa es lo que los investigadores serios, como bien lo decías, están descubriendo a partir de estudios serios, tesis, investigaciones,
y lo que se nos contó como historia oficial. Hay vértices muy lejanos y probablemente porque el control que se tiene desde el centralismo nos quiere tener, yo no voy a decir controlados, pero sí en cierto camino para no criticar o reflexionar sobre los temas que vivimos. Hace unos días surgía este tema de quitar el colón, ¿no? La descolonización, quitar el colón. Precisamente estamos en octubre, hace más de 500 años, este señor Cristóforo Colombo llega a las islas, ¿no? A la que ahora son las Bahamas, y él no estaba hablando de descubrir un nuevo continente. Él se murió con la idea de que había llegado a las Indias donde iba a comercializar las especies y se encontró con otras cosas menos especies, ¿no? Las especies que él buscaba. Claro, sí, de hecho, así que como tú le dices, la historia que nos cuentan es un poco la historia romántica del descubridor y de la buena vibra, voy a decirlo así, ¿no? De la buena vibra que se tenía sobre diferentes cosas, ¿no? Pero que ahora dices, se está descubriendo, a lo mejor no se está descubriendo, sino que se está difundiendo otro tipo de información que existía, pero que a lo mejor de manera oficial no podía ser difundida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque había que formar un perfil del héroe, de nuestros héroes, vaya. ¿O cómo lo ves tú? Sí, exactamente, crear héroes. Crear héroes. Siempre hemos estado, crear héroes, ¿sí? Estados Unidos, por ejemplo, por ponerlo como ejemplo, en sus películas actualmente han creado héroes, ¿no? Todos, el ser humano, desde que es ser humano, se ha creado esta imagen de un héroe, de alguien que lo rescata, y por eso también nuestros antepasados tenían estas deidades, y lo vemos en otras culturas, ¿no? El adorar a alguien que te va a resolver el problema y que te va a cuidar también, ¿no? Entonces, esta historia oficial de tener héroes o de hacer héroes, e incluso a quienes no lo fueron, ¿no? Pero también entra otra parte, por eso hablábamos de la independencia, ¿no? Recientemente, hace unos días, estaba hablando de este partido Vox de español, ¿no? Pidiendo que se limpiara y se cuidara y se dignificara la tumba de Hernán Cortés, quien llega después de Cristóbal Colón, y él sí llega a nuestro territorio, o esa idea errónea de que España conquistó México, ¿no? Ni España existía, ni México existía, ¿no? Era un territorio que en la historia oficial nos dice un territorio mesoamericano, porque era Mesoamérica y más al norte Aridoamérica y más abajo Sudamérica, ¿no? Pero todavía tampoco era América. América se le da el nombramiento mucho después, ¿no? Por aquel que hace los mapas, ¿no? Entonces ahí tenemos un desfase entre lo que nos contaron de la historia oficial desde la primaria hasta lo que fue en realidad. Oye, ¿y tú cómo lo ves esta historia oficial contra la historia verdadera, vamos a decirlo así? ¿Realmente se contraponen? Porque como que yo siento que hay gente que se molesta mucho cuando se da un dato, se filtra, voy a decirlo así, cuando se filtra un dato sobre algún héroe nacional o algo, y hay un escándalo porque ¿cómo le van a deteriorar la imagen al héroe, no? No sé cómo lo veas. Exactamente. No, sí me ha pasado. Afortunadamente tenemos esa libertad en las redes sociales de platicar y defender y argumentar. Hay gente que se molesta, incluso te insulta, ¿no? Otro hecho, además de quitar al Cristóbal Colón, la jefa de gobierno sustituye o quiere rellenar esos espacios con el tema de las mujeres, que para mí, en lo personal, mi respeto para las mujeres que puso ahí, pero las representa como mexicanas, ¿sí? Y ahí nos metemos en otro embrollo, ¿no? Porque cuando nacieron estas mujeres, por ejemplo, la de más edad, la de más temprano en las fechas de 1700 y tantos, Sor Juana Inés de la Cruz, desde el puro nombre tú ya estás dando cuenta, es hija de españoles, ¿no? No era pobre, no era indígena, ¿no? Es de origen español.
las otras dos, Gertrudis Bocanegra y Sor Juana, que tienen que ver con el movimiento de independencia, cada uno en su lugar, y muy respetable el trabajo que hicieron, porque realmente participaron, no participaron en un movimiento libertador y liberal, sino participaron en un movimiento conservador de una élite de españoles nacidos no en la península, y ese era el problema que se tenía en ese momento. Ya la parte de los reinos hispanos de la península estaban teniendo problemas con Napoleón Bonaparte, con esta invasión, o algunos lo llaman el préstamo de Fernando VII para que Napoleón utilizara el territorio español para conquistar Portugal, que es su enemigo histórico de España, ¿no? Entonces surge esta ley o esta constitución, primera constitución española, estamos hablando hasta 1808, y dice que todos los nacidos en las provincias, porque eran provincias de la colonia española, son españoles. Entonces, estas dos mujeres y la anterior eran españolas. La más reciente, que nace ya en 1827, Margarita Maza, ya nace con un México, o ya con una constitución mexicana, ¿no? Que se da hasta 1824, por decir, la primera constitución, cuando en 1821 ya se da por fin esta supuesta independencia, o ya se termina la guerra por la independencia. Sabemos que España es hasta 1831 cuando dice, ok, ya nos liberamos, ya no tenemos nada que ver con el territorio, ahora sí ya mexicano, ¿no? Pero se crea esta 1824, que es de la primera constitución mexicana, ¿no? Hasta entonces se empieza a manejar como un país México, ¿no? Que no es el territorio que conocemos hoy en día. O sea, porque también eso de repente nos falla, ¿no? Era un territorio más grande hacia el norte, pero más corto hacia abajo. Incluso Guatemala estaba entre esa decisión de unirse a la unión de estados mexicanos. Toda la península no pertenecía, o incluso dos veces se separó de México, ¿no? Entonces hay ahí unas espacios en la historia que no se nos cuenta, y se nos ha presentado como que México ha existido desde siempre, ¿no? Y bueno, a ver, me estás platicando algunas cosas que yo no había ligado tampoco en el asunto de que, y lo habíamos comentado por teléfono, de que en algún momento, por unos minutos, vamos a decirlo así, fuimos todos españoles, ¿no? Sí, Bueno, no estamos fuimos, sino hablando de... fueron españoles la gente, Sí, simplemente por los acuerdos o por lo que allá se legalizó, vaya, en España, y lo que decías, ¿no? Entonces, por esa razón, se puede decir que la gente que fue en ese momento, o que, perdón, en este momento está siendo, los bustos que están siendo colocados, las estatuas que fueron colocadas en Reforma, pues son españolas, ¿no? Pero nada más por unos minutos, tal vez, ¿no? sí, o unos 2 años, Ajá, 4 años, digo, ¿no? Sí, Ajá, la famosa, fueron 2 años, Constitución de Cádiz, que de fue Cádiz. promulgada en 1812, pero en 1814 regresa al trono Fernando VII y la deroga, ¿no? Pero estamos hablando de que éramos españoles en ese momento, no solo los de este territorio, vamos hasta Sudamérica, o sea, la parte del Perú y esta parte oeste del continente, porque la otra parte la tuvieron los holandeses, los ingleses, los franceses y los portugueses, pero el territorio de la colonia española se extendía hasta Filipinas, ¿no? Antes de que llegaran los españoles, que fue Elcano, que fue el que logró dar la vuelta, ya no quiso regresar, no encontró el camino de regreso, y fue Fernando de Magallanes y Elcano los que llegan y le dan la vuelta al continente americano, pasan por toda la parte sur del continente y llegan a estas islas asiáticas y las conquistan en nombre del rey Felipe, y le ponen, a partir de ahí se conocen como las Filipinas, y ese territorio
fue parte de la ruta de comercio conectado con el galeón de Manila, que llegaba a Acapulco, venía de las Filipinas, llegaba a Acapulco y cruzaba nuestro continente para llegar a Europa y comercializar nuestro producto, y era un territorio español en 1812. Bueno, muy bien. Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa con este tema de la identidad nacional entre la independencia y la descolonización. Estamos platicando con Moisés Cruz, que es historiador independiente y nos visita, o bueno, está con nosotros esta noche aquí en Efecto Mariposa. Regresamos aquí a Efecto Mariposa. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Bueno, regresamos aquí a Efecto Mariposa con este tema de la identidad nacional entre la independencia y la descolonización. Invitamos para esto, estamos platicando con Moisés Cruz, que es historiador independiente, y pues está muy interesante lo que nos estás platicando, pero además yo lo que creo es que también tenemos como esa falta de identidad, y como que sí, como que no, por la forma en cómo se ha tratado la historia, ¿no crees? Por la forma en cómo nos la han contado, y luego, haz de cuenta, yo así lo veo, que la historia oficial se empezó a escribir en los 30s, 40s, y ya cuando el PAN llega al poder, como que ahí hay un merequetengue, bueno, perdón por la palabra, como que ahí hay un desfase que ya no sabe uno realmente a qué creer de la historia de la independencia, de la historia de la colonización, de la historia de la revolución. Como que ya ahí, como que cada quien mete su cuchara y ya no hay una versión oficial. ¿O tú cómo lo ves? Sí, exactamente. Ya los investigadores independientes, volvemos por eso del nombramiento de investigador independiente, e incluso los investigadores oficiales del Instituto Nacional de Antropología y el Instituto de la Revolución, de Investigación de la Revolución Mexicana, pues se encuentran más datos, ¿no? Se van al archivo militar, se van al archivo de la nación y empiezan a encontrar documentos que hablan cosas diferentes a lo que nos contaron, ¿no? Incluso la historia oficial borra ciertos hechos que impiden generar esta parte de identidad que tú bien mencionas, ¿no? De repente nos ponemos el penacho y decimos somos aztecas, pero los aztecas en su momento no eran el pueblo querido de toda la región mesoamericana, incluso aunque había relaciones de comercio con la región maya, porque es otra región, y de alianzas, ¿no? Pero era un territorio que estaba sojuzgado, y eso fue lo que le facilitó a Hernán Cortés una conquista. Él no venía precisamente a conquistar, él venía en busca de oro y en busca de riquezas, no de conquistar, porque tampoco era el gran conquistador, tampoco era el gran militar, estratega. La situación imperante en una sociedad sojuzgada por un señorío, porque tampoco era un imperio, era un señor el que gobernaba y el que decidía qué se hacía y qué impuestos se cobraba, era un gran señorío,
le facilita esta situación social y política a Hernán Cortés y empieza a aliarse primero con el señor de Zempoala en Veracruz. Ahí se entera de cómo está la situación y resulta que van recorriendo comunidades y todas tenían el mismo problema de quitar, ¿no?, el yugo de los aztecas. Entonces él decía, bueno, vamos a quitarlo, vamos a cambiar las cosas. Toda la situación le facilitó a Hernán Cortés este derrocamiento. Que otra cosa, los españoles no lo ven como un derrocamiento ni como una conquista, lo ven como una liberación de unos pueblos sojuzgados. Imagínate, aquí hablamos, este agosto pasó los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan, y estamos hablando de una conquista, y en la península se está hablando de que ellos son los héroes, volvemos al tema de héroes, que liberaron a unos pueblos sojuzgados por un señorito o un emperador, porque así tenían, o sea, ese nombre de emperador, porque así estaba en Europa, lo que se manejaba, ¿no? El Imperio Romano fue quien conquistó a los españoles y los tuvo sojuzgados durante mucho tiempo. Españoles, por decirlo así, porque tampoco eran españoles. El nombre de españoles, desde su raíz, es un nombre romano. Era una región, una provincia romana conocida como Hispania, ¿sí? Y por eso posteriormente se les conoce como España, y a partir de ahí como españoles. Pero fíjate, el nombre es Hispania, ¿no? Y es romano. Por lo menos el nombre de nosotros de México sí es el náhuatl y significa en el centro de la luna, ¿no? Entonces se respeta. Sí existía un México, pero existía una ciudad de México, que era lo que es hoy el centro histórico de la Ciudad de México, que tiene de nuevo su Plaza de la Constitución en honor a la Constitución de Cádiz, que nos dice que en ese momento, de 1812 a 1814, porque después vuelve a la vida en 1821 la Constitución de Cádiz, que obliga a varios, incluso a nuestro emperador, después de la independencia, a firmarla y a obedecerla y a decir, bueno, ya estamos libres, ¿no? Oye, ahorita que estamos platicando de esto, sería justo que España, lo que pide López Obrador, ofreciera disculpas por la conquista, por la colonia? No, yo lo veo como una locura. No son los mismos tiempos, no era el mismo país, no eran países. Yo lo que lo veo como una locura nada más, no llegar a aberración, sino simplemente es una locura, ¿cómo puede ser la palabra? Se me antojó molestar a alguien, ¿no? Y distraer a alguien. No puede ser, ¿no? Entonces simplemente darnos como algo para distraernos, algo para que la gente vea que, bueno, como un populismo, se puede decir. Sí, es una locura como de muchas otras que se ha aventado y que le ha gustado a la gran mayoría de la gente, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, yo también creo que... la parte de la investigación seria, ahí no va. Ajá, no, yo creo que no correspondería. De acuerdo con lo que nos estás platicando de cómo estaba integrado en Europa en este momento, lo que sería España ahora, o lo que es España ahora, y cómo estaba integrado México, pues no habría tal afrenta al todo el pueblo mexicano, vaya. No, para nada, ¿no? No, sí es una locura. Otro tema interesante, y es el tema de la identidad que bien mencionas. Yo creo que hoy en día los mexicanos, ahora sí, mexicanos, debemos asumirnos como un país pluriétnico, pluricultural, porque somos una mezcla de razas. O sea, traemos en nuestra sangre española, y lo puedes ver desde los apellidos, ¿no? Que cada quien investigue su apellido y va a encontrar una raíz española o árabe o romana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de allá viene esta parte de poner el nombre y los apellidos. Y te decía de esos huecos que de repente no se toman en cuenta. Por ejemplo, las migraciones españolas antes de la primera mitad del siglo pasado.
o las migraciones japonesas después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron aceptados muchos japoneses aquí en México, ¿no? Lo que está pasando ahorita, están viniendo gente de Afganistán y se están quedando, ¿no? La comunidad afromexicana ahora, porque ellos ya nacieron en México, aunque son descendientes de africanos, de estos barcos llenos de esclavos africanos, que unos quedaron y se liberaron con esta lucha de independencia, pero otros fueron libres, incluso en la parte de la costa de Guerrero, en Coajinicuilapa, y esta región que es eminentemente mexicana, se habla de que los mismos esclavos se rebelaron, hundieron las naves que los traían de esclavos, y los que lograron llegar a la orilla fundaron estas comunidades. Entonces debemos aceptarnos como una identidad pluri o multicultural, ¿no? Te digo, ya se le abrió la puerta a muchos españoles. En Jojutla, tú te vas a dar cuenta, hace unos meses en el archivo municipal se encontraron, ahí sí, ahí están los documentos, registros de libaneses llegados a Jojutla y registrados como jojutlenses, y ahora sus descendientes son jojutlenses. Si te hará conocido el apellido Atala, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y otros apellidos libaneses que llegaron. Recientemente sacaron en redes sociales la historia de Bobby Burnett, otro individuo, entrado su jefe por la parte de la frontera norte, que viene en busca de hacer fortuna. Imagínate, en esa época, hacer fortuna de allá para acá. Y la logran, son una familia exitosa, comerciante en Jojutla, y están registrados, ¿no? Son de origen norteamericano, de origen inglés, Burnett, imagínate, ¿no? Pero son jojutlenses hoy en día porque están registrados en Jojutla, aún cuando nacieron en otro lugar sus padres o sus abuelos, ¿no? Entonces, en Jojutla tenemos ese claro ejemplo de que tendremos que entendernos y vernos como una sociedad pluricultural. No somos ya una raza pura, no lo somos, entonces debemos aceptarnos de esa manera. Hoy en la mañana escuchaba una conferencia de Carlos Casuga, el dueño de Yakult, ¿no? Su orgullo de ser mexicano, pero también su orgullo de ser japonés. Claro. Entonces, yo creo que así debemos, esta palabra de identidad, debemos entenderla, que no somos una raza pura, que somos resultado de luchas, de migraciones de gente que llegó a esta tierra, se quedó y que muchos la han engrandecido, ¿no? Y que la historia oficial nos cuenta otra cosa. Por ejemplo, otro error garrafal, ¿no? Estos personajes, porque incluso así la presentan, ¿no? La corregidora, ¿sí? Sí, si también. tú asumes un cargo público, tu esposa no asume el cargo público, ¿sí? El que es corregidor y el que le dan el nombramiento de corregidor en la provincia de Querétaro es a su marido, no a ella. Ella no adquiere ningún nombramiento por ser la esposa del corregidor. Ahí estamos mal, la historia oficial, porque incluso las estampitas que nos dieron en la primaria para transcribir la biografía, dice la corregidora, ¿no? Entonces, ella no es corregidora. Entonces, ahí vemos esos errores de la historia oficial que nos han creado una falsa identidad. Nuestra vida ha transcurrido dentro en héroes falsos, se puede decir, a final de cuentas. Personajes vivos y bien, y con hechos bien. Ella hizo las cosas bien, lo que debería hacer para la élite a la cual pertenecía. Claro. Estaban defendiendo sus beneficios. Estaban perdiendo los beneficios de los españoles nacidos en México y sus descendientes. Entonces, ellos hicieron las cosas bien para obtener un beneficio a la élite y al grupo que tenían en ese momento, ¿no? Hablan de la Güera Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Que es la que firma realmente el documento y la que se reúne con Iturbide y con estos que ya le dan el punto final a la independencia y logran ya más del documento que dice que ya es independiente y se empiezan a formar a partir de 1821 los Estados Unidos mexicanos.
Antes no eran estados, eran provincias, porque así se llaman en España y así se llamaron aquí. Pues muy bien, ¿con qué te despedirías, Moy? Con un mensaje final que nos dieras. Con la idea, borremos de nuestra mente esa idea de identidad de que somos una raza pura y la raza de bronce. Somos unos mexicanos que venimos de una mezcla afortunada, yo así lo veo, una mezcla afortunada que nos ha dado las características de mexicanos que hoy tenemos. Aceptémosla así. Aceptémosla así y realmente quitemos un poco la fatalidad de nuestra mente de decir somos un pueblo que siempre ha sido sojuzgado y siempre ha sido colonizado y siempre hemos sido explotados, ¿no? Yo creo que hay que pensar positivo, diríamos. Sí, fíjate que eso de pensar negativo, y por eso el éxito de las canciones de Juan Gabriel, por eso el éxito de las canciones de José Alfredo, por eso tienen éxito esas canciones, porque siempre nos hemos asumido como los derrotados, como los conquistados, como lo que nos va mal, de pensar de esta forma negativa, como bien lo dices, porque es más fácil, ¿sí? Tal vez pensar en positivo y trabajar en positivo y trabajar en colectivo es más difícil y eso mejor no lo hago. Entonces, mejor me asumo como el derrotado y justifico lo que no he hecho para estar bien, diciendo que históricamente hemos sido derrotados y sojuzgados. Pues muy bien, Moisés Cruz, que nos visitó esta noche aquí en Efecto Mariposa con el tema de identidad nacional entre la independencia y la descolonización. Esperamos que Moy le haya agradado estar con nosotros. Gracias, Moy. Lástima que el tiempo es muy corto porque de repente nos vamos por otras vertientes con el mismo tema de la historia. Gracias, Rafael, y mucho éxito al programa. Pues gracias otra vez y gracias a la gente que nos visitó esta noche aquí en Efecto Mariposa por Cadena Sur. Y pues agradecemos a toda la gente que nos vio otra vez y buenas noches.